Hola a todos, mi nombre es Harold de DescubreSubconsciente.com y en esta ocasión te voy a hablar acerca de la importancia de aprender a desapegarte, a dejar pasar, a soltar, ¿sí? Bien lo decía Buda, la raíz del sufrimiento es el deseo, ¿sí? Tú sufres porque no estás haciendo algo, ¿cierto? O porque tienes que abandonar algo. Esa es una de las principales razones del sufrimiento. Sufres porque no tienes un carro, porque, bueno, en el caso que no tengas carro, obviamente, y estoy sufriendo por eso. Sufres porque si tienes tres pares de zapatos, sufres porque no tienes el cuarto par de zapato. Sufres porque hay personas que en el gobierno que son corruptas, ¿sí? Sufres por la tasa del cambio del dólar, por lo menos acá en Colombia, sufres por la corrupción del país, sufres por eh, lo que el protagonista de la novela que, que se quedó se salió con la suya, qué sé yo, ¿cierto? Hay muchas cosas por las que tú estás sufriendo, cosas que solamente están sucediendo en tu imaginación y que no son importantes para tu vida, no te están afectando en nada, no te está afectando en absolutamente nada. Pero también sufres por cosas que en algún momento tú tienes y tienes que dejar ir, ¿cierto? Sufres porque hay una persona que amas mucho y que debes abandonarle, ¿sí? Sufres porque estabas en un empleo y tienes que dejarlo o lo perdiste, ¿sí? Sufres por una cantidad de cosas y ese sufrimiento respecto a cosas que tienes que dejar ir o que no tienes, son cosas que tú no deberías de sufrir porque, por una parte, esas cosas, digamos que son temporales, ¿sí? No te van a dar la felicidad. No son cosas, tú no puedes permitir que la felicidad tuya dependa de objetos o dependa de personas, ¿sí? La felicidad debe de venir de ti mismo, ¿sí? Entonces, eh, hay cosas que simplemente debes dejar pasar, ¿sí? Si alguien, o sea, si alguien tiene más cosas que tú, pues entonces bien por ti, muchacho, sí, sigue adelante, nunca cambies, sí. Bien, dile así, si es que en tu mente bien lo has logrado, sí. Pero tú no vas a sufrir por eso, sí. Eh, Hay cosas que tienes que dejar a tu lado, sí, lo tienes que soltar, aprender a soltar. Bueno, lo sueltas, porque lo único que tú deberías de asegurarte de tener es tenerte a ti mismo, ¿sí? ¿Y qué es tenerte a ti mismo? Saber que puedes contar contigo, ¿sí? ¿Y cuándo sabes que puedes contar contigo? Porque tienes tu capacidad de logro, porque eres inteligente, ¿sí? Porque analizas, porque sabes controlarte, ¿sí? Eso es saber que uno cuenta con uno mismo, ¿sí? Pero si uno se sienta y se analiza y se dice, no soy capaz de controlarme, cualquier cosa me hace sufrir, no soy capaz de soltar esto, pues entonces no cuentas contigo tan fácilmente, ¿sí? Y por lo tanto tú deberías de preocuparte por desarrollar esas fuerzas que no tienes, ¿sí? Y para eso este curso, ¿sí? Aprender a controlarte es aprender a controlar tu mente, para eso haces meditación. Aprender a gestionar las emociones, aprender a respirar en el momento que te atacan, ¿sí? Aprender a no reaccionar ante cada cosa, ante cada suceso, ante cada persona. Es aprender a transformar tu pensamiento y decir, no vale la pena, debo dejarlo pasar, ¿sí? Me puedo ocupar de otras cosas importantes, ¿sí? Entonces se trata de eso, saber que puedes contar contigo, porque en tanto tú cuentes contigo, puedes obtener una y otra cosa, porque realmente la felicidad de un hombre no está en las cosas que tiene, sino en lo que es, ¿sí? Y si tú eres fuerte, eres valiente, eres enfocado, eres disciplinado, pues entonces lo tienes todo, porque para obtener las cosas tú tienes que tener los valores que se requieren para obtener cada cosa. Tienes que estar en un nivel para poder tener acceso a las cosas. Entonces lo que sí deberías de preocuparte es ser indisciplinado,
estar desenfocado, no saber lo que quieres, eso sí es una verdadera preocupación, porque si tú no tienes eso, no tienes todo lo demás. O enfócate en tener las cosas verdaderamente importantes, que es la disciplina, el enfoque, la constancia, ¿sí? Y cómo logras desarrollar esas habilidades. Pues en la vida diaria, en ninguna otra parte, ¿sí? No son cosas que se desarrollan en la imaginación, sino a través del vivir, de la vivencia, ¿sí? De los retos que tú tienes enfrente, ¿sí? Aprende a ver las cosas como un reto que te van a ayudar a crecer. Haz eso, por favor. Enfócate en ello de esa manera. Enfócate, ve una situación que antes te pone a sufrir, cambia la percepción de esa situación, di, esto es un reto para mí, ¿sí? Y esto me puede ayudar a crecer, ¿sí? Si está enfrente de ti esa situación, y es algo que te está afectando, quiere decir que es algo que no tienes un conocimiento ni la fortaleza para superarlo. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Adquirir el conocimiento y la fortaleza para superarlo, y eso solamente se sabe en el campo de batalla, viviendo, no imaginando cosas. Entonces, es cuestión de eso, ¿sí? Eh, los conflictos que tú tengas con las demás personas, pues tienes que mirar qué tanta importancia le vas a dar a eso, ¿sí? Es algo que simplemente tienes que dejar pasar. Ya lo he dicho en otros videos, que por ejemplo cuando alguien viene y te ofende, pues tienes que analizar si vale la pena reaccionar, ¿sí? Por ejemplo, cuando tú estás enseñando en un colegio o en primaria, ¿sí? Todos son niños y dicen cada cosa que incluso te pueden llegar a ofender. ¿Y qué vas a hacer tú? ¿Sí? Te vas a coger a cachetadas con un niño, sí, estúpido niño, y lo jalas del pelo. No, ¿cierto? ¿Por qué? Porque tú eres más consciente, más maduro. Tú tienes cosas más importantes para hacer. Y respecto a la lluvia, si está lloviendo, entonces tú, ¿qué vas a hacer? Ibas a salir y empezó a llover, ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a poner a pelear con la lluvia? No, ¿sí? Entonces así mismo sucede con las personas a tu alrededor. Ubícate en la posición de ser la persona más inteligente y más consciente de quienes están ahí. Y respecto a las circunstancias, pues velas como la lluvia. Simplemente son cosas que suceden. Y cuando suceden, pues simplemente sacas el paraguas o no sales o lo que sea, o te pones a hacer otra cosa. Lo mismo con las situaciones en la vida, ¿sí? No vale la pena desgastarse peleando con las personas y con las circunstancias, ¿sí? Simplemente ponte a hacer otra cosa o toma tus medidas, ¿sí? Entonces es eso. Tienes que aprender a soltar, ¿sí? Si hay algunas cosas que no van a estar en tu vida, bueno, ¿sí? Vas a extrañarle seguramente. Hay una... Pero listo, no pasa nada más. Ya te tienes a ti mismo, ¿sí? Tienes otras cosas para hacer. Y si hay cosas que no has podido obtener, bueno, no pasa nada, ¿sí? Ya lo he dicho en otros videos, aprende a vivir de manera minimalista, porque a veces tu sufrimiento viene de las cosas que no tienes y de las cosas que tienes inclusive. Hay cosas que simplemente tienes que decirle no más, hasta luego. ¿Eh? Tienes que alejar de tu vida porque no te están aportando nada. Entonces, una de las habilidades que tú tienes que aprender a desarrollar para ser feliz en tu vida, aprender a soltar. Identifica todo lo que no te está sirviendo, lo que no te está aportando y suéltalo, ¿sí? Suéltalo, 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 déjalo ir. No te está aportando, no te está... Y porque a la larga se trata de tu propia vida, ¿sí? Si es respecto a familiares, pues tú ayudas hasta donde es tu responsabilidad. Del resto, hay momentos en que ya no es tu responsabilidad, ¿sí? Ya se trata de tu vida, ¿sí? De tu crecimiento como persona, como ser humano, como conciencia, ¿sí? Tú tienes una vida, no debes dedicar una vida eh, y perderte a ti mismo, ¿sí? Entonces, tienes que ser muy consciente de eso, aprender a soltar, ¿sí? Y aprender a ser agradecido con las cosas que tienes. Hay cosas que tú no tienes en tu vida, bueno, pues entonces después vendrán, ¿sí? Si tú aprendes a hacer eso, ¿sí? Aprendes a soltar y aprendes a, digamos, ser agradecido con las cosas que tienes y aprovecharlas al máximo, pues entonces ya estarás preparado para
manejar lo grande, porque quien no maneja lo pequeño, lo poquito que tiene y no está conforme con lo que tiene, no puede estar conforme ni manejar las cosas grandes, ¿sí? Porque desde lo pequeño se ve lo grande, ¿sí? Entonces, tu vida es un caos con unas pequeñas cosas y conflictos que tienes, ¿sí? Pues entonces, si no sabes manejarlo, pues entonces con cosas muchísimo más grandes que implican mayores responsabilidades, mayores esfuerzos, pues va a ser también un caos, ¿sí? Y si esperas a que unas cosas sucedan para que en tu vida no haya caos, no es así. Tú tienes que solucionar tu vida aquí y ahora, y cuando tú lo soluciones, si ya deje de ser un caos, pues entonces estarás preparado para pasar a un siguiente nivel, ¿sí? Pero tú no puedes pretender llegar hacia unas cosas o que lleguen hacia ti si tú todavía estás enredado con algunas cositas, ¿sí? Empezando porque cualquier persona llega y te desestabiliza, las circunstancias te desestabilizan y tú no puedes bailar al ritmo que la vida y que las personas te pongan, ¿cierto? Si una persona, ya lo he dicho, una persona te pone a bailar, tú no puedes salir a bailar, simplemente así que no quieras, ¿sí? Y si la vida te dice, baila, baila, nena, ¿sí? Tú no puedes bailar al mismo ritmo que te ponen, tú eres quien debe llevar el ritmo y sacar a bailar, ¿sí? Entonces los demás llegan y te dicen algo que te ofende, tú no debes reaccionar como si te presionaran un botón y tú, tal cosa, no. La otra persona te está dominando, ¿sí? Está siendo víctima de manipulación emocional. No, tú eres quien controla la situación. Hola, listo, bien, buena eso. Bien por ti muchacho, ¿cierto? Las circunstancias, hay circunstancias que no se dieron, bueno, sí, no pasa nada. Sigo con mi vida, no te desconcentras, no te desenfocas. Y tú mismo, tus emociones internas, tus deseos, tus pasiones, tampoco te deben de dominar. Lo que te debe dominar a ti es la conciencia. Y finalmente, tienes que aprender a distinguir lo importante de lo que no es importante. Realmente para ti, plantéate qué es realmente importante para ti. Obviamente lo más importante debería ser tú mismo y tu crecimiento y tu felicidad. Porque eres tú como individuo, ¿sí? Que voy a hacer esto para que tal persona no diga nada, no. Diga lo que le dé la gana, ¿sí? Eso ya es su problema. Si la otra persona está infeliz, está sufriendo, se siente decepcionado contigo, bueno, pues ese es el problema de la otra persona, ¿sí? Ya tú tienes otro tipo de problema, ¿sí? Que esta persona no me quiere, no me hace, eso es problema de la otra persona. Tú no sufras, sí, ya es problema de la persona que no te quiere. Ya, aprende a ser práctico, ¿sí? Si una persona no te quiere, pero te hace feliz, pues entonces sé práctico y aprovecha el momento y luego ya, sigue para adelante. Tienes que aprender a ser práctico y también a como se dice, a soltar, a no preocuparte por otras personas, por otras circunstancias, ¿sí? Entonces no te desenfoques y sobre todo no te dejes manipular, no seas controlable ni por las circunstancias, que no, las circunstancias no son las que te tienen que dictar a ti cómo debes de vivir tu vida. Las personas no tienen que decirte a ti lo que tienes que hacer. Las emociones y tus impulsos y tus instintos no te tienen que controlar, ¿sí? Eres tú quien tienes que controlar todo eso. Sé tú el dueño de tu vida, de tus emociones, de tu destino. Y para aprender a ser dueño de sí mismo, mire lo que le estoy diciendo a usted, ser dueño de sí mismo, tienes que aprender a dejar de ser reactivo, a reaccionar por cualquier cosa. Y no dejarte arrastrar por cualquier circunstancia. A veces superar una situación es simplemente soltarla. Y ese quizás es tu problema, no has aprendido a soltar. Y soltar también unos deseos que tú quieres realizar, pero esos deseos, ¿de qué te sirven a ti? ¿Realmente es algo que te va a ayudar para tu vida? ¿Sí? Hay deseos que simplemente que tú quieres hacer, pero no, suéltalos, ¿sí? No es importante para ti. Entonces, a partir de tener esa conciencia de que hay cosas en las que simplemente debes dejarlas pasar, debes soltarlas, debes dejar de pensar en ello, ¿sí? Ahí ya hay una mitad de la felicidad. La otra mitad viene cuando tú obtienes las cosas que realmente son importantes para ti. Entonces, ve por aquello que sí es importante para ti y abandona todo aquello que no te sirve, ¿sí? Si tú mantienes ese enfoque,
entrenas tu cuerpo para actuar de esa manera, ¿sí? Soltar y enfocarse, soltar y enfocarse, soltar y enfocarse hasta conseguir. Consigues y luego buscas otras cosas en que enfocarte, ¿sí? Porque la felicidad viene, o tu alimento de felicidad viene de lo que puedes conseguir. Obviamente una felicidad más primordial, tienes que aprender a ser feliz contigo mismo, ser feliz con las cosas que tienes, ¿sí? Que no vas a tener todo lo que tú quieras en un momento, ¿sí? Que a veces la vida es una rutina, ¿sí? Que es un tedio, que a veces tienes que hacer unos sacrificios, sí. Pero no pasa nada, ¿sí? A la final simplemente es una cuestión de cambio de enfoque, ¿sí? Es simplemente entrenar tu cuerpo de la misma manera que tú acostumbraste tu cuerpo a levantarte a las 5 de la mañana para ir al trabajo, ¿sí? Y en un principio fue molesto e incómodo, así con muchas de las situaciones en tu vida, simplemente es cuestión de acostumbrarte, ¿sí? Acostumbrarte a tener que estar con algo o a no tener que estar con algo por un tiempo que te sirva a ti para llegar hasta conseguir lo que tú quieres, ¿sí? Entonces, eh, en tu vida, por ejemplo, no te quieres bañar con agua fría, ¿sí? Te molesta, pero sabes que el agua fría es beneficioso y sigues con mucha energía. Bueno, te bañas con agua fría, es cuestión de acostumbrarse, ¿sí? No te dejes dominar por los caprichos del cuerpo, ¿sí? Sino que sé tú quien le dices a tu cuerpo qué es lo que tienes que hacer. No te dejes dominar por tus emociones. Dile a las emociones, es que lo positivo es esto. Y esto que estoy sintiendo no es lo positivo, adiós. Es cuestión de saber elegir. Y tienes que saber lo que siempre he dicho en otros videos. Si vale la pena, a veces requiere esfuerzo. La mayoría de las veces las cosas que valen la pena requieren un esfuerzo, un sacrificio. ¿Sí? Y tú no puedes estar embolatado, confundido y estresado por cosas que no valen la pena, por cosas que no te están aportando nada. Era lo que les quería decir.